Desde el inicio de la humanidad... ¡Qué frase más mamón! Desde el inicio de la humanidad, los seres humanos hemos escuchado música. Creo que es seguro decir que sin importar la edad, raza, sexo o estatus social, todos hemos tenido contacto con la música, ya sea como estudiosos e intérpretes de este arte o como escuchas. Bueno, o sea, si no naciste sordo. Pero ¿qué ha motivado a través del tiempo a todas estas personas, además del ocio, a crear música, instrumentos, géneros y lenguajes musicales? ¿Cómo pasamos de ser changos que aporreaban tambores de manera injustificada a ser changos que aporrean tambores con una justificación artística? Para poder responder estas preguntas debemos comenzar desde el principio, o al menos desde donde la evidencia física nos señala que está el punto más lejano de la historia. Hablar de música en la prehistoria es como hablar de cuando Adal Ramones era gracioso. No, Adal Ramones nunca ha sido gracioso. Hablar de música en la prehistoria es como hablar de los dientes de leche de tu tatarabuela. Sabes que los tuvo, es obvio que los debió haber tenido, pero no hay suficiente evidencia como para comprobar que realmente existieron. Me refiero a que nadie escribió sobre ellos, tal vez no haya fotografías y seguramente por el proceso natural de descomposición ya son polvo. Igual que tu tatarabuela. Y las únicas personas que pudieran dar fe de su existencia ya están muertas. Soy Diego Guillén, y esto es Hace No Tanto. Antes de empezar quiero explicarte cómo va a funcionar este podcast. Este es un proyecto que me ha costado mucho tiempo hacer porque no voy a hablar cada episodio de un tema random, ni tengo un equipo con quien trabajar. Además de investigar los temas, también escribo el guión, por eso de pronto escribo frases como desde el inicio de la humanidad. Además grabo, edito, mezclo y demás. Y bueno, esto no significa que voy a hablarte como profe de secundaria. Lo que quiero es que te enteres de cómo ha cambiado la música sin yo clavarme en cosas técnicas como las escalas que usaba, las reglas armónicas, el modo de composición y demás cosas que yo sé que a mucha gente no le interesa y yo no lo quiero explicar porque soy tan clavado con esos temas que la extensión de cada episodio sería larguísima. Otra cosa que voy a hacer es mostrarte la música de la que estoy hablando, porque no tiene sentido que te diga lo genial y maravillosa que es, o lo horrenda y nefasta que es, si no puedes escucharla y generar tu propia opinión. Claro, por cuestiones de derechos de autor, no puedo agregar la música en los episodios, así que en la descripción te voy a dejar un link a una playlist con las piezas que quisiera poder poner, pero no quiero que me demanden. Si tienes comentarios, quejas, sugerencias o si encuentras algún error en lo que estoy diciendo o tienes algún dato que yo no dije y tú quieres agregar, siéntete libre de compartirlo. Bueno, ahora sí. Soy Diego Guillén y esto es Hace No Tanto. Mamá, ¿de dónde viene la música? Pues mira, cuando una nota y un compás se quieren mucho... ¿Ya vas a poner otra vez tu música rara? Es algo muy experimental, no lo entenderías. Nosotros vamos a rockear por siempre, forever, forever. Hace no tanto, apenas unos 40 o 45 mil años, en lo que ahora conocemos como Hulefels, una cueva ubicada al suroeste de Alemania, un grupo de cavernícolas artistas, muy amablemente, dejaron olvidadas sus pertenencias ahí para que unos cuantos miles de años después, algún arqueólogo las descubriera. En este lugar se encontraron pinturas, esculturas y lo que es considerado como el instrumento musical más antiguo: una flauta. Y quiero dejar en claro algo. Cuando digo flauta, no me estoy refiriendo a un silbato que solo da una nota chillona. Es una flauta en toda la extensión de la palabra. Está tallada en hueso de ala de buitre y tiene agujeros en el cuerpo para hacer cambios de altura. Altura, una de las características o elementos constitutivos del sonido que hace referencia a los diferentes grados de gravedad o elevación sonora.
La altura se indica por las notas y la unidad de medida son los hercios. Estamos hablando de que la flauta, ese instrumento que damos por sentado, ese instrumento que muchos llegamos a odiar porque nos lo hicieron tocar en la secundaria, fue inventado hace aproximadamente 45,000 años y fue el primer instrumento musical construido por el ser humano. Sí, ya sé lo que probablemente estás pensando. Y las piedras y los palos y las palmas de las manos y todas esas cosas que se usaban para hacer música, ¿eso qué? Pues bueno, estos instrumentos, los troncos, ramas, vainas, piedras, caparazones y huesos de animales, no fueron construidos por el ser humano. También podría pensarse que los tambores son más antiguos todavía, pero no. Requiere mucho más esfuerzo, habilidad y evolución moldear un tronco, curar la piel de un animal y tensarla sobre el tronco moldeado, que tomar un hueso de un animal muerto, quitarle la médula para que quede hueco y soplarle. El hecho de que exista en un tiempo tan temprano una flauta es sorprendente porque demuestra no solo la capacidad de experimentación de nuestra especie, sino también que ya en ese entonces había una presencia bien establecida de una noción y me atrevo a decir incluso de una tradición musical al momento que los primeros humanos emigraron a lo que hoy es Europa. Pero ¿qué motivó a estos primeros humanos a crear música? ¿Cómo sonaba y qué uso le daban? Para dos de estas preguntas existen algunas teorías. Una de ellas es que la creación de los primeros instrumentos musicales se dio para imitar los sonidos de su entorno, sobre todo a las aves, tal vez a algunos anfibios, reptiles o insectos. Y otra teoría es que utilizaban los sonidos emitidos por estos instrumentos como herramienta de cacería, ya que con ellos asustaban y sacaban de su escondite a sus presas. Ahora, ¿cómo sonaba esta música prehistórica? Pues nunca lo sabremos, porque no hay registro alguno, ni códigos que dicten cómo interpretar un instrumento, ni mucho menos grabaciones. Lo único que queda de la música prehistórica son tres cosas: restos físicos de los instrumentos, los espacios donde interpretaban esta música, y las imágenes de los músicos y los instrumentos. Vaya, ni siquiera se sabe cómo suena la flauta encontrada en Hohlefels. Obviamente nadie se va a atrever a soplarle, en primera porque eso significaría contaminar una pieza arqueológica invaluable, y en segunda porque ¡qué perro asco! A ver, sóplale esa chingadera llena de mugre milenaria. Lo único que podemos hacer es imaginar cómo habrán sido esos primeros sonidos musicales. ¿Cómo habrá sido la reacción del primer ser humano que descubrió que si le soplaba a un tubo hueco se generaba un sonido? ¿Y cómo después descubrió que si hacía agujeros a lo largo de ese cuerpo hueco podía alterar ese sonido? Poco a poco la flauta, este nuevo instrumento, fue ganando popularidad y se han encontrado restos de flautas prehistóricas en lo que hoy es el sur de España y Francia, en Medio Oriente y en China. Fue en el Neolítico cuando, gracias a las pinturas rupestres, podemos saber que la música ya era utilizada con fines ceremoniales y recreativos. En esta época también aparecieron aún más instrumentos, tambores, ahora sí, tambores, flautas de arcilla, así como los primeros instrumentos de metal y de cuerda pulsada. El caso es que saber algo sobre la música prehistórica está cabrón. Hay teorías como que utilizaban escalas de 6 notas. Bueno, no es tanto una teoría, la mayoría de esas flautas tienen 6 agujeros, 6 no, en fin. Lo que sí es una teoría es que hacían su música en ritmos binarios con un tempo relativamente lento, imitando tal vez el ritmo de una caminata, o en ritmos ternarios con un tempo más rápido, siguiendo el ritmo del latir del corazón en la cacería o algo así. En fin. Como no se puede hablar a gusto de esta música porque no pone de su parte, pasemos a una época un poco más accesible. Ya en el siglo IV antes de la era común,
En lo que se conoció como Mesopotamia, la cosa mejora y mucho. En esta época las imágenes muestran cómo se utilizaban y para qué los diversos instrumentos musicales. Obviamente la calidad de las imágenes demostrativas mejoró porque con tantos siglos de práctica, pues cualquiera aprende a dibujar mejor. También es en esta época cuando se crea la escritura, así que ya nos podemos dejar de jaladas de andar inventando cosas en lugar de ponernos a trabajar. Los instrumentos de cuerda pulsada se pusieron de moda. En todas las civilizaciones de esa zona, sabemos que se usaron principalmente liras y arpas. Y a pesar de que eran instrumentos construidos solo de madera y uno que otro adorno coquetón, ya tenían un sistema mecánico de afinación. Las primeras cosas que se escribieron de música no eran tratados ni manuales, eran más bien anotaciones sobre cómo afinar los instrumentos, técnicas interpretativas y los nombres y usos de los géneros musicales que había, cosas de ese estilo, datos un tanto vagos y superficiales si se quiere ver de ese modo. Pero es con los himnos al dios y a la diosa de la luna, Nana e Inanna respectivamente, escritos más o menos en el año 2300 antes de la Era Común, finalmente, después de tantísimos miles de años, podemos nombrar oficialmente a la primera persona cuyo trabajo era crear e interpretar música. Eneudana, la suma sacerdotisa acadia. ¡Una mujer! ¡Toma eso, patriarcado! Sin embargo, las composiciones de Eneudana y sus contemporáneos se limitaban únicamente a las letras, ya que aún no existía un sistema de notación. Notación. Sistema de representación de los sonidos musicales formado por signos que sustituyen a las diferentes cualidades sonoras. Así que, a pesar de que ya sabían escribir palabras, todavía no sabían escribir música. Y por eso la forma de enseñar a tocar la música y todo el asunto teórico seguía siendo transmitido de manera oral hasta que un día los babilonios dijeron: oigan, sí ya se dieron cuenta que ya sabemos escribir, ¿verdad? Sería buena idea anotar todo lo que hemos descubierto sobre este asunto de la música, ¿no creen? En 1800, antes de la Era Común, se escribe el primer tratado musical del mundo. Y es así como sabemos que, al menos los babilonios, utilizaban 7 escalas diatónicas de 7 notas cada una. En la prehistoria eran 6, aquí ya son 7. Se alcanzó la evolución. También utilizaban un sistema para nombrar los distintos intervalos, y fue así, de manera tan simple como no queriendo la cosa, que crearon el primer sistema de notación. Se alcanzó la evolución. Yo sé que dije que no me iba a clavar en hablar sobre escalas y demás cosas técnicas, y estoy soltando ya varios conceptos que suenan raro. No, güey, tranquilo, yo te explico, güey. Mira, es bien fácil. Los instrumentos de cuerda pulsada son los que tocas directamente en la cuerda, o sea, ya sea con tus dedos o con tus uñas, o sea, como una guitarra, pues, ¿no? El ritmo binario es el ritmo, pues es el ritmo normal, el que hacen los relojes, el tic-tac. El ternario es más como un vals, o sea, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, así. Luego, la escala diatónica es cuando los sonidos son seguidos, o sea, do, re, mi, fa, sol, así. Digo, es un ejemplo porque pues, hay muchos más, pero pues tranquilo, ¿no? Y el intervalo, pues, es la distancia que hay de un sonido, bueno, de una nota a la otra. Una vez creado el primer sistema de notación, las primeras partituras, por llamarlas de algún modo, se descubrieron en Ugarit, una ciudad ubicada en la costa norte de lo que hoy es Siria. Una de ellas es el himno dedicado a Nikal, la diosa de la luna. La diferencia entre este y el himno escrito por Eneudana es que en él se encuentran escritas la letra y la música. Y si consideras que eres competente sacando conclusiones, seguramente ya te diste cuenta que uno de los usos de la música en este periodo era para adorar a los diversos dioses que había. Sin embargo, no se usaba solo para eso. Había música militar, para bodas, para funerales, música de cantina, para amenizar banquetes, canciones para niños y canciones épicas. Claro que la música que pasó a la historia fue la de la gente pudiente, principalmente gobernantes y sacerdotes. Y es que es obvio, ellos tenían el varo para pagarle a los que construían los instrumentos, a los compositores, a los músicos y a los escribas para que documentaran
todo esto. Muchos, bueno, no sé si muchos, pero algunos muy clavados de la música han tratado de traducir la música escrita en estas tablillas al sistema de notación que utilizamos hoy en día para poder interpretar estas obras. Y ya para terminar con este tema, la primera rola de la playlist es una interpretación, o mejor dicho, una reconstrucción del himno anical. Saltemos un poco en el tiempo. Vámonos hasta la antigua Grecia. Podría quedarme hablando por horas enteras sobre lo que estos tipos hicieron por la música, pero no lo voy a hacer y ya expliqué por qué. Pero eso no significa que te voy a dejar así nada más. Hay mucho de qué hablar sobre la evolución de la música en esta época y con esta civilización. Existen varias imágenes, y mejor dibujadas, instrumentos, escritos, tratados y más de 40 obras de aquella época que son perfectamente legibles e interpretables. Todos sabemos que los griegos se clavaron a lo cabrón en prácticamente todos los temas: medicina, política, física, matemáticas, filosofía obviamente, y la música no fue la excepción. Existen textos sobre la naturaleza de la música, sobre su creación, sus efectos, su uso correcto e incorrecto, su relación con las demás artes y las ciencias, además de los muchos tratados teóricos que hay. La música fue importantísima para los griegos y aprender a tocar la lira era obligatorio en sus escuelas. A ellos sí les pusieron un instrumento chido, no como la pinche flauta. La lira griega se diferencia de la babilonia en su construcción. Estaba más estilizada, tenía un caparazón de tortuga como caja de resonancia y las cuerdas ya no se tocaban con las manos, sino con un plectro o plumilla o púa o como le digas. Otro instrumento de aquella época fue la quitara, que de ahí proviene el nombre de la guitarra, por si no te sonó tan obvio, que era un instrumento perrísimo. Tenía 9 cuerdas, lo que le daba un rango bastante amplio, y al ser mucho más grande que la lira, tenía mucha mayor presencia y resonancia. Pero lo más perrón de este instrumento era que tenía un sistema de resortes y palancas, por decirlo de algún modo, que permitían hacer portamentos y vibratos. Este güey que dijo que no se iba a clavar, güey, no más. Bueno, mira, el portamento es cuando pasas de una nota a otra nota que están lejos y tocas todas las demás notas que están en medio y suena así como oh, pero así, y luego para abajo también se puede así como oh, eso es el portamento. Y el vibrato, pues es cuando mueves la cuerda, tocas una cuerda, la haces vibrar y la haces mover y suena así como eso es el vibrato, güey. La quitara fue tan popular que se hacían concursos para ver quién era el intérprete más chingón, y esto hizo que la música se volviera cada vez más compleja y rápida. Había intérpretes virtuosos de ambos sexos, como en la actualidad, y la mayoría de los intérpretes eran gente de escasos recursos, generalmente esclavos, como en la actualidad. Los mejores intérpretes eran patrocinados por gente de estatus social alto, que se los llevaban a hacer giras y llenaban estadios de fútbol y luego se quedaban con todo su dinero, como en la actualidad. Y es gracias a estos concursos que podemos darle nombre al primer rockstar de la historia de la música occidental: Sácadas. Para los griegos la música no era solo un arte, era una ciencia, y una ciencia muy cercana a la aritmética y a la astronomía. Pitágoras, en toda su clavadez con los números, fue quien descubrió cómo los intervalos eran generados por las relaciones matemáticas más simples. Por ejemplo, el sonido de una cuerda cortada a la mitad genera un sonido una octava por encima del original, y el loco ocioso hizo eso con todos los intervalos,
Y este sistema es el que utilizamos para afinar los instrumentos hasta el día de hoy, con algunas modificaciones, claro. A este vato le debemos saber la parte científica de la música. Obviamente hizo muchísimas más cosas, pero quedamos que no me iba a clavar. Se alcanzó la evolución. El padre de la teoría musical es Aristóceno. Él creó un sistema de notación y de medición de ritmo, marcó las diferencias entre nota, intervalo y escala, creó el concepto de tetracorde y sus clasificaciones, lo que lo llevó a diferenciar las escalas o modos que utilizaban y mil cosas más, pero bueno, ya. Se alcanzó la evolución. Ahora, ¿cómo era la música de la antigua Grecia? Por las partituras que tenemos, partituras entre comillas, solo tenemos la parte monofónica de esta música. Monofonía o monodia. Tipo de No, güey, no, ¿tú qué haces aquí, güey? No, ¿tú qué haces aquí? Vete. Mira, yo te explico. La monofonía es cuando tú tienes una pieza, pero con una sola melodía. O sea, nadie te está haciendo el coro, tú vas tu melodía solito, güey. Pero eso no quiere decir que se tocaba de esa forma. En esa época, música y poesía eran prácticamente sinónimos. Por lo tanto, toda la poesía se cantaba y todos los cantos eran poesía. Y a su vez, eso estaba acompañado por un baile. Esto es lo que los griegos llamaban melos. Y no me vayan a alburear, malditos. También en la playlist vas a encontrar un par de estas 40 piezas sobrevivientes de aquella época. Si es que las escuchas, date cuenta cómo el modo de recitar da forma a la melodía. Y si eres tan clavado como yo, fíjate también en el cromatismo, que es algo que hasta antes de esa época no se había hecho. Se alcanzó la evolución. Y hasta aquí voy a llegar el día de hoy. Esto es todo por este primer episodio. Si te gustó este primer episodio, por favor házmelo saber. Dale un like o manita arriba o corazón o no sé qué demonios se tenga que hacer con los podcasts. Pero haz algo que me haga saber que te gustó y que estás feliz con la vida y todo esto. Pues muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente.